Soy un exalumno de la Casa de Estudios de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la UNI. Bien, en esta oportunidad, pues, vengo a presentarles una serie de, vamos a llamarle, eventos que se puedan presentar en el sistema eléctrico de potencia y que puedan ser analizados con el software ATP Draw. Bien, el software ATP Draw es un programa que nos permite simular diversos transitorios que ocurren en el sistema eléctrico, poder analizarlos, poder ver diversas situaciones que se puedan presentar debido a estos transitorios, e inclusive poder reproducirlos, ¿no? De alguna manera, fenómenos transitorios que se puedan dar en el sistema mediante un modelamiento adecuado en este programa, ¿no? Entonces, vamos a ver qué aplicaciones podemos encontrar y podemos desarrollar en este programa. Bien, vamos a tratar de abarcar una serie de aplicaciones, básicamente son de experiencia propia, en los diversos proyectos que me ha tocado desarrollar, bien, y vamos a ver cómo se evalúan, ¿no? Qué cosas se puede hacer con el programa en estas aplicaciones. Si es que durante el desarrollo de la exposición hubiese alguna consulta, ustedes ven algo que les da inquietud, o quisieran consultar algo, con toda confianza me interrumpen para poder atenderlos. Muy bien. Ese es el contenido de la ponencia que les he preparado, ¿no? Primero vamos a mirar un poquito el programa, ¿no? Antes de eso vamos a ver primero muy rápidamente qué son transitorios. Luego vamos a ver un poquito el programa, de qué se trata el programa, más o menos cómo funciona. Y vamos a ver una serie de simulaciones básicas que hemos visto muchos de nosotros, los que estudiamos ingeniería eléctrica, simulaciones de circuitos básicos, ¿no? Luego vamos a entrar un poquito a lo que es simulaciones de algunos eventos conocidos, vamos a llamarlos así, ¿no? Para rayos, vamos a modelar el tráfico de corriente, la saturación, cómo se ven los tráficos de corriente, vamos a ver fenómenos que se presentan en seccionadores con cuchillas expuestos a tierra cuando se tienen líneas en paralelo, ¿no? Vamos a ver lo que se puede hacer, digamos, en el análisis de sistemas de puestos a tierra usando el ATP Draw. Vamos a ver también un poquito de líneas mixtas, líneas subterráneas con líneas aéreas, cómo se puede emplear el programa para poder determinar impedancias, las inducciones debido a líneas de transmisión, en elementos que están cercanos a las líneas, ¿no? Y después vamos a entrar un poquito a lo que es eventos un poquito más complejos, ¿no? Que tiene que ver con interruptores, tiene que ver con maniobras de transformadores, condensadores, reactores, las maniobras en las líneas. Y ya finalmente, tenemos que nos alcance el tiempo también, vamos a ver el aislamiento en las líneas de transmisión y vamos a ver el fenómeno de backflashover, ¿no? Descargas atmosféricas en líneas que produzcan backflashover, ¿no? Eso es lo que vamos a mirar. Muy bien, entonces vamos a empezar primero con lo que son transitorios. Para ponerlo de manera muy sencilla, transitorio es toda respuesta del sistema eléctrico que se da por pasar de un estado estacionario hacia otro estado estacionario. Es decir, yo tengo mi sistema eléctrico trabajando con una cierta cantidad de elementos, sean líneas, sean transformadores, reactores, condensadores, y se produce un cambio en el sistema. No sé, se desconecta una línea, o se puede conectar también, se puede conectar un transformador, se conectan o se desconectan elementos, entonces el sistema pasa de un estado con una cantidad de elementos a otro estado con otra cantidad diferente de elementos. Ese cambio de estado del sistema eléctrico, donde han habido cambios de sus parámetros, obviamente, como es tensiones, corrientes, potencias, ¿no? Pueden haber cambios de esos parámetros. Ese cambio de estado estacionario, el pasar de un estado estacionario hacia otro estado estacionario, produce, la respuesta del sistema eléctrico es un transitorio. Producen transitorios de tensiones y de corrientes, ¿no? Debido a esos cambios que hay en el sistema eléctrico. Bien, eso es un transitorio, muy sencillo de explicar, digamos, o de entender, ¿no? En lo que pueda pasar en el sistema eléctrico. Y bueno, los transitorios electromagnéticos pues se dan a una determinada frecuencia, ¿no? Usualmente no están a frecuencia industrial, se dan a
frecuencias del orden de las decenas o de los cientos de hertz, o pueden ser kilohertz, o en el caso de descargas atmosféricas, por ejemplo, estamos hablando de los megahertz incluso, ¿no? Los transitores usualmente se dan en alta frecuencia. Bien, eso es lo que es transitorios. Ahora vamos a mirar un poquito el software que nos ayuda a poder simular estos transitorios. Hay diversos programas para evaluar transitorios, ¿eh? No solo tenemos el ATP-Draw, que es el que vamos a mirar ahora. En el Dixieland tiene una plataforma, por ejemplo, para evaluar transitorios, ¿no? Y entiendo que hay otros programas para poder evaluar. No sé si el ETAP capaz también tiene algo. En este caso, este programa ATP-Draw es un programa gratuito. Esa es la ventaja de emplear este software, ¿no? Uno puede inscribirse en la página del ATP, está allí. Entonces uno puede descargar el programa, o simplemente puede pedir a un compañero que ya tiene un software, puede pedirle que le copie. No se necesita instalar realmente, ¿no? Conseguir el instalador es un poquito más complejo, ¿no? Pero realmente no es necesario instalar. Uno puede compartir el programa que ya tiene, pegarlo en su carpeta, ajustar algunos elementos dentro de la configuración del programa y poder tener el programa, digamos, activo, ¿no? Es lo que yo usualmente hago en las clases que dicto de ATP-Draw. Entonces no es muy complicado tener el programa activo en su computadora, ¿no? Es un programa basado en DOS, es una aplicación de DOS basada en Fortran, mejor dicho, ¿no? Y tiene una interfaz gráfica, que es la que podemos ver, digamos, en la presentación, ¿no? El desarrollo de todos los cálculos y demás se da, digamos, en unas subrutinas, vamos a llamarlos así, que se desarrollan en DOS. Este es un poco el esquema del ATP, ¿no? Entonces, como les mencionaba, vamos a ver. Como les mencionaba, bueno, por acá tenemos vamos a ver por acá. Tenemos el programa, digamos, el programa base, que es el que nos permite desarrollar todos los circuitos eléctricos, digamos, poder graficarlos, ¿no? En función de unas librerías que ya contiene el programa, y poder... Y esta rutina gráfica, digamos, es la que conversa con los archivos fuente, digamos, del ATP, que ya están en otro lenguaje de programación, ¿no? Tienen pues entradas, tienen salidas para poder desarrollar, digamos, las gráficas necesarias para los análisis de los transitorios. Este es un vistazo general del programa. ¿Bien? Entonces, en el programa tenemos pues, el programa ha cambiado hace poco. Ha cambiado hace poco, como les mencionaba. Entonces, esta es una nueva ventana que tiene una nueva presentación del ATP, ¿no? Entonces, tenemos en esta ventana, por ejemplo, en la barra superior tenemos un menú principal donde se encuentran pues todas las librerías, vamos a llamarlas así, para poder ejecutar el programa, para poder setear o configurar el programa, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Hay una barra de herramientas también que nos ayuda a poder tener acceso rápido a ciertas herramientas, como ya sea compilar, ya sea plotear, por ahí hacer algún movimiento o adecuación, digamos, de los elementos de los circuitos que yo tenga. Hay un menú de ajustes muy rápido. Este menú de ajustes rápido también está, digamos, dentro del menú principal, ¿no? Pero ahora lo han puesto en una barra vertical a la izquierda, donde uno puede configurar rápidamente los tiempos de integración para las simulaciones y el tiempo máximo de simulación, ¿no? Entre otros, ¿no? Y también hay un menú de variables. Uno puede definir variables en el ATP, ¿no? Además tenemos pues una cierta ventana, una cierta librería de elementos ya definidos en el ATP, ya sean resistencias, sean fuentes, elementos finitos, elementos distribuidos, ¿no? Y todas pueden encontrarse dentro de una ventana, o pueden emplearse dentro de una ventana de trabajo, ¿no? Hay un menú de variables, haciendo clic derecho realmente en la ventana de trabajo, se despliega un menú de variables, donde
perdón, un menú de componentes donde uno puede seleccionar estos componentes que puede ver, digamos, en esta ventana de trabajo, ¿no? Entonces es bastante amigable el programa para poder emplearlo, para poder usarlo. Bien, acá hay unos elementos básicos que nos presenta el ATP, ¿no? Es más o menos lo que está mostrado en la presentación anterior. Tenemos pues medidores para poder medir tensiones o corrientes, potencia también, energía, de los circuitos eléctricos que nosotros vayamos a desarrollar en el programa. Tenemos elementos lineales, como resistencias, condensadores, elementos no lineales, ya sean para rayos, sean resistencias o inductancias saturadas, ¿no? Tenemos modelos de líneas, de cables, interruptores, fuentes, transformadores, hay diversos modelos de transformadores, y también están los tags, ¿no? Que son elementos para poder hacer, vamos a llamarlo, matemáticas, ¿no? Poder sumar, restar, dividir, integrar, derivar, entre otros, las variables que podamos obtener del sistema eléctrico, ¿no? Es una herramienta muy útil los tags. Muy bien. Bien, entonces vamos a ver un poquito las simulaciones de los circuitos básicos, ¿no? Que podemos obtener en el ATP. Entonces, les había preparado los circuitos que usualmente podemos ver, digamos, en nuestros cursos de circuitos eléctricos, ¿no? Lo primero son los circuitos RC, RL o LC, ¿no? Entonces, son circuitos conectados a una fuente de corriente continua, donde, en este caso, el circuito RC se energiza, digamos, cerrando este seccionador, ¿no? Y empieza a circular corriente, digamos, en el circuito, y vamos a ver cómo el condensador empieza a cargarse, ¿no? La teoría nos dice que el condensador se empieza a cargar desde una tensión inicial a la cual el condensador está cargado. Esta tensión inicial a la cual el condensador está cargado puede ser también cero, si es que el condensador no está cargado en ningún momento, o puede tener una carga inicial, ¿no? Eso se puede setear inclusive en el ATP, ¿no? Y esta curva de carga obedece pues a una solución de la ecuación diferencial de este circuito eléctrico, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla este circuito eléctrico en el software, ¿no? Es muy sencillo realmente. Para el software, nosotros vamos a usar datos iniciales de simulación. Vamos a considerar que tenemos una fuente de 220 voltios, ¿sí? Vamos a considerar que tenemos una resistencia de 100 ohmios y una capacitancia de 1000 microfarads, ¿no? Entonces, sabemos que hay una variable tau que depende del valor de la resistencia por la capacitancia. Esa variable tau es aproximadamente 0.1 segundos, ¿no? Y sabemos que aproximadamente en 5 veces tau el condensador está casi cargado, ¿no? Entonces, podemos hacer dos cosas acá. Podemos hacer una verificación mediante el Excel, digamos, a partir de la ecuación que hemos obtenido de la solución de la ecuación diferencial. Podemos obtener cómo se comporta la carga del condensador si es que el condensador inicialmente está descargado, ¿no? Y a partir de 5 veces tau, que es más o menos 0.5 segundos, pues vemos que el condensador llega a obtener una tensión igual a la tensión de la fuente, ¿no? Que es 200 voltios. Bien, eso mismo debe darnos como respuesta el circuito eléctrico a través de la simulación. ¿No es cierto? Me parece que lo tengo por acá. Voy a mostrarles ahora. Este es el circuito eléctrico, ¿no? Están todas las variables. Realmente modelar este circuito eléctrico no es muy complicado, ¿no? Tenemos una fuente de corriente continua. Voy a hacer el primer circuito eléctrico y por motivos de tiempo los demás los vamos a ver muy rápido. Bien, pero el modelamiento es bastante sencillo. Una vez entendido este de acá, para los demás debería serles bastante simple. Entonces acá tenemos una fuente de corriente continua con un valor de 200 voltios. Una fuente de corriente simplemente se puede graficar o llamar, digamos, colocando clic derecho en la ventana de trabajo y nos vamos a donde están las fuentes, ¿no? Source. Y acá están las fuentes de corriente. Acá está. Es esta misma fuente de acá. Y uno pues le da el valor que uno desee, ¿no? Ya lo gira.
Ingeniero, no se está logrando ver la presentación del... O sea, se ve el PowerPoint nada más. No se Ah, ok, ve... ok. Dame un Sí, segundo. pensé que seguía explicándola. En todo caso, podría compartir su pantalla entera y no solo la presentación para mayor facilidad. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Disculpen por ese tema. Entonces, bueno, les mencionaba cómo modelar este circuito RC. Bien, entonces este circuito RC, como hemos visto, pueden ver el cambio, ¿no? De la PPT hacia el programa, ¿no? Sí, 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 se puede ver. Entonces en la presentación teníamos un circuito de este tipo, ¿no? Una fuente de tensión de 200 voltios, un seccionador que cierra en un tiempo igual a cero, una resistencia de 100 ohmios y un condensador de 1000 microfaradios, ¿no? Entonces eso les voy a explicar cómo se modela en el ATP. La fuente de corriente continua, pues la sacamos de acá, hacemos clic derecho en la ventana de trabajo y nos vamos a donde dice fuentes, source, ¿no? Entonces acá encontramos la fuente tipo 11, que es una fuente de corriente continua, la giramos o la dedicamos a como querramos, y acá le ponemos pues los 200 voltios, ¿no? Esta es una fuente cuyo inicio está en el tiempo t-1, o sea, desde t-1 viene, digamos, con una tensión de 220 voltios y va a parar en el t igual a 1000 segundos, ¿no? No nos interesa mucho eso porque la simulación va a ser muy corta, ¿no? Acuérdense de que la variable tau es 0.5 segundos. Entonces nosotros, para poder ver que el condensador se cargue, lo razonable sería darle un tiempo de simulación total al programa de 0.6, 0.7 para poder ver la carga, si no, no la vamos a ver. Ahorita vamos a mirar eso. Entonces acá tengo la fuente. ¿Qué más? Necesito un seccionador, ¿no? De tiempo controlado. Ese seccionador lo conecto acá. Pegadito a la fuente. Y el seccionador tiene un T de cierre y un T de apertura. Vamos a decirle que cierre en 0 segundos, ¿no? El tiempo de apertura no me interesa porque voy a dejar que solo energice, digamos, este circuito. Después vamos a colocar una resistencia en branch linear. Son elementos lineales o ramales lineales. Colocamos la resistencia. ¿Está? Y le damos el valor de 100 ohms, ¿no? Y nos falta el condensador. Acá también está el condensador. Un capacitor. Giramos el condensador. Como querramos. Y le damos el valor de, habíamos hecho 1000, ¿no? 1000 microfarads. Y acá, en este puntito, digamos, extremo del condensador que no está conectado, le damos ground, para que esté conectado a tierra. Y ya está mi circuito. El circuito no va a funcionar hasta que no le demos variables que se midan. Uno tiene que darle variables que se midan para que el programa pueda reconocer esas variables y las pueda plotear. ¿Qué nos interesa conocer acá? Nos interesa conocer la tensión del condensador, ¿no es cierto? Entonces vamos a buscar probe voltage, que es una variable, es un medidor de tensión. Y la vamos a colocar acá. Ya está. Listo. Y el tiempo de simulación, vamos a darle 0.6 está bien. Y ahí debería funcionar el programa. Y ya está. Vamos a ver cómo. Los que no se han percatado, con este botón de acceso rápido se le da a compilar. Estamos compilando el programa. Ya está, ya compiló este circuito, así que vamos a plotear. Y con este botón de acceso rápido se plotea. Ya está, acá tenemos la tensión. Y ya está. Este es el resultado, digamos, de la simulación. Acá nos está diciendo el programa que la tensión en el condensador va a crecer desde 0 hasta 200 voltios en casi 0.5, 0.6 segundos, ¿no es cierto? Habíamos dicho que el tiempo o la variable tau era 0.5 segundos, ¿no? Entonces hasta acá está casi cargado el condensador. Hasta 0.5 segundos inclusive podemos medir, ¿no? En 0.5 segundos, por ejemplo, podemos tener un valor o una tensión en el condensador de casi 199 voltios, o sea, casi 200, ¿no? Conforme va pasando el tiempo después de esta variable, pues el condensador se va cargando mucho más, ¿no? Y esto es asintótico, pues, ¿no? Si nos vamos a un tiempo de simulación mayor, por ejemplo, un segundo, acá podemos cambiar el tiempo de simulación del circuito que estamos diseñando o modelando.
Y para actualizar, digamos, las variables, lo único que le damos acá, refresh. Y ya está. Vamos a ver que esto va subiendo, ¿no es cierto? Va subiendo, y le des que llegue a 200 en algún momento, ¿no? Mientras mayor sea el tiempo, va llegando a 200 voltios la tensión en el condensador. Una vez que la tensión en el condensador llega a 200 voltios, se entiende que esto se comporta como un circuito eléctrico, como un circuito abierto, y ya la corriente no empieza a circular, digamos, a través del circuito. ¿Cómo podemos validar eso? Eso dice la teoría, ¿no? Entonces vamos a ver si es que es cierto, si es que la corriente tiende a cero, ¿no? Mientras se va cargando el condensador. Entonces, lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. En esta resistencia le vamos a dar 2 clics y vamos a hacer que, acá tiene, muchos de los elementos tienen acá variables de salida, ¿de acuerdo? Y en esta variable de salida le vamos a dar que nos mida corriente. Corriente que va a pasar por el circuito. ¿Listo? Vamos a compilar nuevamente. Y vamos a darle acá refresh. Acá está la corriente. Si se dan cuenta, cuando la variable que yo estoy, o que quiero seleccionar para plotear, tiene una B hacia adelante, es una señal de tensión. Y cuando tiene una C hacia adelante, es una señal de corriente. Entonces voy a plotear ahora la corriente en el mismo gráfico. En este mismo gráfico. Muy bien. Casi no se ve la corriente, y es porque los valores de corriente y tensión tienen valores muy diferentes. La corriente seguro está en los órdenes de los decenas de amperios o unidades de amperios, mientras la tensión está en el orden de 200 o centenas de voltios. Entonces, por esa razón que no se ve, o que no se puede representar muy bien o visualizar muy bien acá cómo se comporta la corriente, pero eso se puede solucionar. Nos vamos acá, nuevamente a esta ventana de plot, y le damos clic derecho donde diga corriente. ¿Verdad? Clic derecho. Y aparece una R acá, si se dan cuenta. Esta R va a hacer que aparezca, digamos, doble barra o doble columna de variable, ¿no? Doble eje de variable. Le damos plot, y ven, hacia el lado izquierdo tengo el eje de tensión, y hacia el lado derecho tengo el eje de corrientes. ¿Ven? Entonces, podemos ver. La curva roja es la corriente en el circuito. Podemos ver claramente que mientras el condensador se va cargando, la corriente va disminuyendo, se va tendiendo a cero. Mientras el condensador va acercando su tensión a la tensión de la fuente, la corriente que circula en el circuito pues tiende a cero, ¿no? Ya está, es lo que la teoría dice, ¿no? Y se cumple en este circuito muy sencillo de simulación que hemos hecho, para validar la teoría de un circuito RC. Bien, está bastante simple, hasta ahí creo que está bastante claro. Si tuviesen alguna duda o consulta, me avisan. Muy bien, vamos a regresar ahora a la presentación. Bien, así como tenemos un modelo del circuito RC, también tenemos un modelo del circuito RL. Y lo mismo, ¿no? Tenemos acá una fuente ya no una fuente de tensión, sino una fuente de corriente, y tenemos una resistencia en paralelo con una inductancia, ¿no? Entonces, acá lo que se quiere ver es cómo se comporta la inductancia al momento de energizar el circuito, y podemos ver nuevamente que en un inicio la inductancia se comporta como un circuito abierto, pero mientras va cargándose la inductancia, hasta llegar a la corriente, digamos, nominal, o la corriente de la fuente, la inductancia se va a comportar como un circuito cerrado, ¿no? Eso también se puede visualizar acá, ¿no? Y eso es lo que estamos, o lo que se puede modelar en el software, ¿no? De la misma manera que hicimos con el circuito RC, lo mismo se puede hacer con el circuito RL. Ustedes también pueden hacerlo en sus casas, colocando estos valores, digamos, y con los mismos tiempos de simulación. Tenemos un tau igual a 0.1 segundo. Lo ideal es que, para este caso, porque queremos ver que la bobina se cargue, digamos, emplear un tiempo de simulación total de 0.6, 0.7 o 1 segundo, ¿no? Que es mayor, digamos, a 5 veces tau, que es más o menos el valor a la cual la bobina se está cargando por completo. Muy bien. Y luego tenemos un circuito un circuito LC. En este caso, de la misma manera, este circuito se puede modelar también en el programa. Acá tenemos los valores con los cuales hemos hecho este ejemplo de simulación. Y acá podemos encontrar algo muy interesante, ¿no? En este caso, podemos ver
que la energía, digamos, o la tensión entre el condensador y entre la bobina empiezan a oscilar, ¿no es cierto? La energía pasa del condensador hacia la bobina y de la bobina al condensador, ¿no? Porque recuerden que el condensador se comporta en un momento como un circuito abierto, mientras la bobina se comporta en ese momento como un circuito cerrado, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces empieza a oscilar la energía de uno y otro. Y eso, como resultado, nos da este tipo de gráfico sinusoidal, ¿no? Cuyo periodo depende, pues, de las variables o de los valores de la inductancia y de la capacitancia, ¿no? Ese periodo, pues, su fórmula, su ecuación para poder encontrarlo está acá, pues, ¿no? El periodo es 2pi sobre la raíz cuadrada de L sobre C, ¿no? Y pueden encontrar el periodo a la cual oscila, ¿no? Y eso puede verificarse en el programa, ¿no? Entonces, para este caso, para estos valores que hemos considerado de inductancia y capacitancia, pues tenemos un periodo de casi 20 milisegundos, ¿no? Entonces, con esa premisa, pues es recomendable tener un tiempo de simulación mayor a los 20 milisegundos, ¿no? Pueden ser 40 milisegundos, pueden ser 60 milisegundos, lo necesario para poder ver cómo empieza a comportarse este circuito eléctrico cuando se energiza, ¿no? Y cómo empiezan a intercambiar energías el condensador con la bobina. Muy bien, hasta ahí son los circuitos básicos que les quería mostrar. Esto es como para poder entrar, digamos, al software, ¿no? Para poder ver de manera rápida qué es lo que puede hacer el software con estos pequeños circuitos básicos que hemos visto en la universidad. Muy bien. Ahora vamos a ver ya elementos del sistema eléctrico, ¿no? Elementos comunes, vamos a decirlo así, del sistema eléctrico y cómo se pueden modelar esos elementos dentro del programa. Lo primero que vamos a ver es un pararrayos. Bien, para los que no conocen mucho de los pararrayos, pues es un elemento que ayuda, digamos, a protegernos contra sobretensiones muy rápidas, ¿no? De frente muy rápido, ¿no? Ya sean sobretensiones del tipo maniobra o sobretensiones del tipo descarga atmosférica, ¿no? Como ustedes conocen, digamos, en el sistema eléctrico tenemos básicamente 3 tipos de sobretensiones, ¿no? Hay una sobretensión que se da debido a las fallas a tierra o a los conexiones o desconexiones de líneas, que son básicamente sobretensiones a frecuencia industrial, ¿no? Ante este tipo de sobretensiones, pues el pararrayos no actúa. Pero hay otro tipo de sobretensiones, cuando hay conexiones, desconexiones de elementos en el sistema, pues se generan sobretensiones del tipo maniobra, ¿no? Estas sobretensiones del tipo maniobra que están en el orden de los kilohertz, pues el pararrayos sí nos ayuda a protegernos con este tipo de sobretensiones, ¿no? Ayuda a proteger básicamente los equipos que están ya sean un poco delante o detrás del pararrayos. Y también nos ayuda a proteger contra las sobretensiones que se originan por descargas atmosféricas, que son sobretensiones que tienen una frecuencia de operación, vamos a decirlo así, del orden de los megahertz. Entonces, el pararrayos también nos ayuda a proteger contra ese tipo de sobretensiones. ¿Cómo protege el pararrayos? Pues el pararrayos es un elemento no lineal. Bien, entonces cuando aparece una sobretensión, digamos de este tipo, del tipo maniobra, del tipo descarga atmosférica, pues el pararrayos tiene tensiones residuales para unos valores de corriente de descarga. Entonces el pararrayos, al ver esta sobretensión, pues corta a estas tensiones residuales dependiendo del valor de corriente que circula entre el pararrayos y tierra. De esa forma protege. Entonces corta la onda de sobretensión a un valor que depende de su tensión residual, ¿no? Y deja pasar, digamos, una porción de la tensión o de la sobretensión. Esa porción que deja pasar el pararrayos, pues, no supone peligro para los equipos, pues la robustez, el aislamiento propio de los equipos que han sido seleccionados previamente, pues, es adecuada para poder soportar esta porción de la sobretensión que está pasando, ¿no? Básicamente así es como funcionan los pararrayos. Entonces, eso que les estoy mencionando, es posible modelarlo en el ATP, ¿no? El ATP nos permite, pues, tiene un modelo de pararrayos, ¿eh? Tiene un elemento cuyos parámetros podemos dárselos
para que simulen un pararrayos, ¿no? Un elemento no lineal, ¿no? Y tiene también elementos o fuentes de sobretensiones. Entonces es posible modelar, digamos, un circuito eléctrico que me simule una sobretensión que viaja hacia la subestación y que podemos ver cómo el pararrayos corta esa sobretensión y deja pasar una porción nada más de la onda, digamos, y la demás la corta, pues, y la dirige a tierra, ¿no? Eso podemos ver. Y podemos ver un poquito también de cuál es la longitud de protección del pararrayos. Vamos a poder chequear con este circuito de que mientras más alejado esté el elemento a proteger del pararrayos, pues la sobretensión en este elemento, así esté, digamos, después del pararrayos, va a ser mayor que si estuviese cerca, ¿no? Entonces vamos a mirarlo. Bien, tenemos este circuito eléctrico, acá tenemos una fuente de tensión, tenemos una fuente de tensión acá, estamos viendo la tensión y la corriente de esta fuente de tensión viaja a través de una impedancia, que puede ser una línea, tranquilamente, de 600, en este caso es un tramo de línea, puede ser un tramo de línea de 600 metros, digamos, hay una descarga a 600 metros de la subestación, donde se ubica inicialmente un pararrayos, y tenemos pues un elemento a proteger, que está acá. Y hay una distancia entre el elemento a proteger y el pararrayos, ¿no? Es una distancia L que puede ser variable, ¿no? Podemos hacerla variar para ver qué pasa si es que, si es que esta distancia es, no sé, 10 metros, si es que es 20 metros, qué es lo que pasa, si es que es 30 metros, qué es lo que pasa. Vamos a mirar eso, ¿no? Muy bien, vamos a chequear qué es lo que pasa. El circuito se debería comportar de esta manera. Lo vamos a ver en un ratito en una simulación. Estaba pensando mostrárselas en el ATP. Bien, vamos a probar primero con 10 metros. Bien, el circuito debería comportarse de esta manera. La gráfica o la curva azul es la fuente o el frente de onda o la sobretensión que está llegando desde la línea, digamos, hacia la subestación, ¿no? Esta es la sobretensión. Acá tenemos en verde, perdón, en rojo tenemos la tensión residual del pararrayos. Esta es la sobretensión que está dejando pasar el pararrayos. O sea, de todo este frente de onda azul, el pararrayos solo está dejando pasar una parte que corresponde a su tensión residual. Lo demás lo está cortando y lo está enviando hacia tierra a través de una corriente de descarga. La corriente de descarga está graficada acá en color marrón. Y la gráfica verde es la sobretensión que aparece en el elemento a proteger, acá, en este seccionador, cuando la distancia de protección de pararrayos es de 10 metros. Entonces van a ver una especie de una forma de onda tipo sierra, ¿no? Y esto se debe, pues, a que tenemos una discontinuidad acá, ¿no? Entonces, viene el frente de onda desde la línea, digamos, se corta en el pararrayos y se topa con esta discontinuidad acá, que es un seccionador abierto, entonces la onda se refleja. Pero como tienes una parte de la onda que está siguiendo, digamos, empiezan a haber sumas y restas de las ondas, y es por eso que nos da como resultado esta forma aserrada, ¿no? A eso se debe. Ahora, si pueden notar también, hay una diferencia en el tiempo, ¿no? No es que la onda se genera y inmediatamente el pararrayos la ve, no es así. Pues la onda viaja, digamos, a través de esta línea, y hay un tiempo en que se demora en llegar esta sobretensión desde que se inicia hasta que llega al pararrayos. Y ese tiempo es aproximadamente 2 microsegundos. Y está en función a esta longitud de esta impedancia que ha recorrido esta onda, ¿no? Más o menos la velocidad de una onda de tensión es la velocidad de la luz. Entonces, si consideramos la velocidad de la luz, y consideramos esta distancia, más o menos nos van a dar 2 microsegundos, ¿no? La velocidad de la luz es más o menos unos 300 metros por microsegundo. Entonces acá tenemos el doble, 2 microsegundos, ¿no? Para que se den una idea. Bien, esto que les estoy mostrando acá, vamos a mirarlo muy rápido en el software. Vamos a ver. Ya está. Bien, esto es. Acá tenemos
El circuito, tal y como lo hemos mencionado hace un momento, la longitud es de 10 metros. ¿No? Acá está, digamos, esta es la impedancia del circuito y esta es la velocidad de propagación en el medio de este elemento, ¿no? Entonces vamos a simular. El tiempo de simulación en este caso es 5 microsegundos y el tiempo de integración, el delta de t, digamos, o el salto, el paso para poder integrar y encontrar una solución es de 1 por 10 a la menos 8 segundos, ¿no? Con eso vamos a irnos al plot y vamos a ver qué obtenemos. Podemos ver primero la onda de sobretensión que está llegando, digamos, desde el exterior. Ahí está. Esta es la sobretensión que se genera y que va a ir, digamos, hacia la subestación, ¿no? Y se va a encontrar con el pararrayos, ¿no? Y acá está el pararrayos. Y acá está el pararrayos. Corta su tensión residual, ¿no? La tensión residual del pararrayos es más o menos 452 kilovoltios a 10 kiloamperios. Y si nos damos cuenta, el valor, digamos, de la sobretensión está en ese orden. Porque la corriente, si podemos verlo acá en la gráfica o en la presentación, la corriente también está casi en ese orden. ¿No es cierto? Está un poquito menos de los 10 kiloamperios. Está en ese orden, digamos. Por lo tanto, la tensión residual del pararrayos debería estar también en el orden de los 450 kilovoltios. ¿Cuánto me está saliendo acá? 448 kilovoltios, más o menos, ¿no? Está en el orden, digamos, de lo que esperábamos, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Podemos ver también la tensión o la sobretensión que se está generando en el equipo. Y es lo que esperábamos, ¿no? Se genera una sobretensión y con el pasar, digamos, del tiempo, pues la sobretensión se va adecuando a la tensión residual de pararrayos, ¿no? Ahora, la sobretensión en el equipo está acá. Es una sobretensión en del orden de los 600 kilovoltios, ¿no? Si estamos hablando de un sistema de 220 kilovoltios, pues 600 kilovoltios no es nada, ¿no? Si estamos hablando a nivel del mar, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa si incrementamos la longitud de este circuito. Vamos a ponerlo en 30 metros, ¿no? Bien, todo. Y vamos a ver cómo se comporta las sobretensiones que aparecen en el equipo. La línea verde. Vamos a ver cómo se comporta ahora. Ah, creció, ¿no? Creció porque el equipo ahora está más lejos del pararrayos, ¿no? Antes estaba a 10 metros nada más del pararrayos, por lo tanto el pararrayos estaba muy cerquita del equipo y lo protegía muy bien. Ahora está a 30 metros, está mucho más lejos. Por lo tanto el pararrayos ya no lo protege tan bien como antes. Y como consecuencia, pues la sobretensión en el equipo se incrementa. Se incrementa llegando a valores de 800 kilovoltios, ¿no? Ahora, 800 kilovoltios tampoco es muy complicado si es que estamos hablando de un sistema en 220 voltios a nivel del mar. El aislamiento en 220 voltios a nivel del mar es del orden de los 1050 kilovoltios pico. Entonces, no pasa nada. Hasta ahí, digamos, si estamos a nivel del mar, pues, o debajo de los 1000 metros, pues este esquema funciona, ¿no? Mi equipo está protegido, pues el aislamiento de los equipos es suficiente para poder trabajar con estas sobretensiones que se están generando después del pararrayos. Pero ¿qué pasa si estamos a una altitud mayor? Donde hay derrateo por altitud. Digamos que estamos a 3000, 4000 metros. Entonces, mi equipo ya no, si es que yo considero un equipo de 1050 kilovoltios pico, ya no es muy adecuado para trabajar con este tipo de esquema, ¿no? Está muy alejado del pararrayos del equipo. Tendría que acercarlo bastante para que pueda seguir protegiéndolo. Acá entra un concepto muy interesante y justamente ese circuito me ayuda a poder mostrarlo. ¿Bien? Vamos a ver. Vamos a dividirlo en dos circuitos, ¿sí? En dos longitudes, esto de acá. En dos longitudes de 15 metros que en la suma me dan pues los 30 metros, ¿no? Está compilando. Muy bien. Como resultado, pues ya sabemos qué es esto, ¿no? Como resultado sabemos que tenemos en el equipo una sobretensión de los 800 kilovoltios pico, ¿no? Pero ¿qué pasa si coloco un segundo pararrayos a mitad? Voy a colocar acá. O ni siquiera a mitad, lo voy a colocar acá a 20 metros,
del primer pararrayos y a 10 metros del segundo equipo. A ver qué pasa. Muy bien, ya compiló. Vamos a ver cómo se comporta la sobretensión en el equipo, esta línea verde. Vamos a darle refresh. Y miren, ¿no? Interesante. Pasamos de 800 kilovoltios pico, pasamos a menos de 600 kilovoltios pico. ¿No? Interesante, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero comentar o decir con esto? Que muchas veces, en situaciones donde tengamos necesidad de considerar mayor aislamiento en los equipos, por algún derrateo por altitud, pues una alternativa a eso sería implementar un juego adicional de pararrayos que les permita, pues, optimizar en el costo del equipo, ¿no? Empleando equipos de menor build, digamos. Por lo tanto, tiene un ahorro económico en equipos y un ahorro económico en la construcción de las obras asociadas al equipo, ¿no? Y empleando solo un segundo juego de pararrayos, ¿no? Bastante sencillo realmente el ejemplo para poder ilustrar cómo funciona un doble esquema de pararrayos en una bahía, ¿no? Tranquilamente puede ser esto una bahía, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a seguir. Muy bien, trafos de corriente. ¿Cuál es la idea de los trafos de corriente, ¿no? En sistemas eléctricos? Pues, así como los trafos de tensión también, los elementos de medida nos sirven pues para poder pasar o poder lecturar las señales de tensión y corriente que están en alta o muy alta tensión, poder trabajarlas en señales cuyos valores o cuyas amplitudes puedan ser manejadas por los equipos, ¿no? Como sean los relés, sean los medidores, ¿no? O sea, uno no puede, digamos, tomar directamente las señales de corriente y tensión de una línea, ¿no? Es imposible, porque el equipo que realiza las mediciones o las protecciones trabaja en tensiones muy diferentes, ¿no? Entonces, para eso nos sirven, pues, los elementos de medida. Y en este caso, el trafo de corriente, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa con los transformadores de corriente? Lo que pasa es que estos tienen una clase para lo que es protección, ¿no? Y dependiendo del valor de corriente y dependiendo de la carga que uno conecta al transformador de corriente, pues este transformador de corriente se satura, ¿no? Se satura dependiendo de la clase también que tiene el transformador de corriente, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver un trafo de corriente típico en sistemas eléctricos de potencia, ¿no? Puede haber de varios valores, pero más que las corrientes primarias y secundarias me interesa la clase de protección. Como clases de protección en trafos de corriente, pues podemos tener 5P10, 5P20, 10P10, 10P20. Lo más clásico es el 5P20, ¿no? El 5P20, la clase de protección 5P20 en transformadores de corriente nos quiere decir que el trafo de corriente tiene un error del 5% a 20 veces la corriente nominal. Ese error se traduce en cómo mide del primario hacia el secundario. Es decir, si el secundario lo mide, no sé, por decir un número, 100 amperios en el primario, en el secundario, traducido, ya sea valor 1 o 5, vamos a tener un error del 5%, si es que estamos hablando de si es que el transformador está completamente cargado, digamos, y está, digamos, a 20 veces su corriente nominal, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Bien, entonces vamos a ver cómo podemos modelar un transformador de corriente y vamos a ver cómo se está saturando, cómo se satura en función a la carga que yo le conecto y a la corriente que va a pasar por el transformador de corriente. Bien, vamos a modelar un circuito de este tipo, ¿no? Un transformador de 300 a 1 amperios, 300 en el primario y 1 amperio en el secundario, con una clase de protección 5P20, pues se va a saturar cuando la corriente que pase por el transformador de corriente sea de 6 kiloamperios. ¿De dónde salen esos 6 kiloamperios? Pues estamos hablando que el trafo se satura a 20 veces la corriente nominal. 20 veces por 300. Esos son 6 kiloamperios. Cuando la corriente que pase por el transformador sea 6 kiloamperios y el transformador de corriente tenga una carga nominal tenga una carga conectada igual a su carga nominal, o sea, está cargado al 100% de su potencia nominal, pues ahí va a empezar a saturarse. ¿Bien?
Eso es lo que vamos a ver como ejemplo ahora. Vamos a conectar una carga equivalente a la carga, a la potencia nominal del transformador de corriente, y vamos a evaluar lo que pasa con 4 kiloamperios, qué pasa con 8 kiloamperios y qué pasa con 16 kiloamperios en ese trafo de corriente. Y vamos a ver cómo se satura, ¿no? Y es más o menos lo que tenemos acá. Tenemos un modelo de un trafo de corriente con un burden o con una carga equivalente al 100% de la potencia nominal. Y cuando la corriente de falla, digamos, o la corriente que ve el transformador de corriente es 4 kiloamperios, que es este primer tramo, ¿no es cierto? La corriente del primario es la verde, y la corriente del secundario es la roja. Entonces, cuando la corriente de falla o la corriente a través del transformador de corriente es 4 kiloamperios, pues no hay problemas de saturación. El primario se refleja fielmente en el secundario. Cuando la corriente que pasa a través del trafo ya empieza a subir a un nivel de 8 kiloamperios, pues ya empezamos a ver cierta distorsión en la figura o en la corriente del secundario, ¿no es cierto? Y se empieza a saturar, entonces no empieza digamos, a reproducir fielmente la corriente o la señal de corriente. Entonces empieza a saturarse, y ya no tenemos una medida fiel, ¿no? Cuando la corriente empieza a incrementarse mucho más, pues la saturación es mucho más notable, ¿no? Se empieza a notar que ya no es, digamos, la corriente no es una señal sinusoidal, sino es una señal muy diferente, con ciertos picos, digamos, debido a la saturación, y ya pues podemos ver un trafo totalmente saturado, ¿no? Entonces, eso también se puede evaluar, ¿no? Si en algún momento les toca evaluar saturaciones de transformadores de corriente, pues pueden emplear el ATP para poder desarrollar este fenómeno. Muy bien. Otra cosa que podemos hacer son los seccionadores y las cuchillas de puestas a tierra en los seccionadores. Pues, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno compra seccionadores con cuchillas de puestas a tierra, muchas veces el fabricante nos pide, le incluimos el anexo C de la norma el anexo C de la norma IS de fabricación del seccionador, ¿o no? Ese anexo son elementos adicionales en el seccionador para que pueda estar preparado para ciertos valores de corriente y tensión. Bien, ese elemento cuesta, entonces hay que evaluar si es que realmente el equipo lo necesita o no. Para eso se evalúan corrientes inducidas y tensiones inducidas en las cuchillas de puestas a tierra para ver si es que las necesitan o no. Bien, acá tenemos pues, usualmente se dan en circuitos doble eterna estos fenómenos, ¿no? Cuando hay circuitos doble eterna, pues tenemos este tipo de fenómenos, ¿no? Tenemos acoplamientos electromagnéticos y electrostáticos, ¿no? Por corrientes inducidas. Y el circuito modelar también es muy sencillo, ¿no? Podemos ver mi circuito, mi equivalente, digamos, de red. Tenemos acá mi seccionador, mi cuchilla de puesta a tierra a evaluar, y lo que tengo que hacer es medir la tensión y la corriente, la tensión a través de los bornes, digamos, de la cuchilla, y la corriente que circula por la cuchilla. Y lo que se va a hacer es medir, pues, cuando un extremo está abierto, y yo cierro, digamos, el extremo remoto de la cuchilla, ¿qué es lo que pasa con la tensión y la corriente, digamos, en esa cuchilla? Ese es el acoplamiento electrostático, ¿no? Entonces vamos a tener una tensión que se genera, digamos, en la cuchilla, y una corriente, o una pequeña corriente que se genera también acá. Ese es el electrostático, ¿no? Y el electromagnético es, una vez cerrado un extremo, voy a cerrar el segundo extremo. Entonces se genera como que un circuito cerrado acá, ¿no? Y hay un paso de corriente mayor en la cuchilla, ¿no? Y también hay una tensión en la cuchilla. Entonces se evalúa ese valor de corriente y tensión. En el primer caso, pues, hay que evaluar y medir corrientes y tensiones, como les decía, y hay dos tipos de clase de cuchillas de puesta a tierra según norma, hay una clase A y una clase B. Dependiendo de los valores de corriente y tensión que le salga o resultado de la simulación, pues uno podrá optar por uno u otra clase, ¿no? Lo mismo para el acoplamiento electromagnético, ¿no? Dependiendo de la corriente y tensión resultado de la simulación, pues va a poder optar por una clase u otra, ¿no? E incluso puede ser necesario, o posiblemente no sea necesario implementar este elemento, ¿no? Con lo cual, digamos, le quitan
un costo a la compra del equipo, ¿no? Muy bien. El ATP también se puede usar para división de corrientes en sistemas de puestas a tierra. ¿Y qué es lo que pasa en los sistemas de puestas a tierra? ¿No? Muchas veces, pues, cuando queremos evaluar los valores de tensiones de toque y paso ante una falla en sistemas de puestas a tierra de subestaciones, pues mal le hacemos evaluando la corriente total de falla a tierra en esa subestación. Pues no es la corriente con la cual se debería evaluar estas tensiones peligrosas, sino se hace una repartición de corrientes a través del circuito, o de los circuitos o de los elementos que estén conectados a la malla de puesta a tierra. Elementos que pueden estar conectados a la malla de puesta a tierra, pues tenemos los cables de guarda que llegan de las líneas, neutros de transformadores, los neutros de líneas de distribución con neutro corrido, por ejemplo, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, todos esos elementos que estén conectados a la malla, pues hacen que la corriente de falla a tierra no sea la que se drena totalmente, digamos, de la malla hacia tierra, sino se drena un porcentaje de esta corriente. Pues el ATP nos ayuda a poder modelar todos estos elementos, conectarlos a la malla y ver de manera más precisa, vamos a decirlo así, o calcular de manera más precisa cuál es esta corriente que realmente se drena por la malla. Bien. En este caso tenemos el ejemplo de una subestación, es en 220 kilovoltios, que tiene un lado primario, tiene un transformador con un lado primario en estrella y un lado secundario en estrella, ¿no? Tenemos una línea que tiene un cable de guarda, acá está la línea, ¿no? En cada estructura, digamos, tenemos una puesta a tierra de la línea, ¿no? Una puesta a tierra de cada torre. En el extremo remoto tenemos una malla, digamos, con una resistencia de un valor de ya sea 1 o 5 ohmios, dependiendo de lo que tenga, digamos, en este caso la subestación. Y acá tenemos nuestra subestación que nos interesa analizar. Y acá está nuestra malla de puesta a tierra, ¿no? La malla de puesta a tierra en el ATP, pues, se modela como una resistencia, ¿no? No hay mucho que darle, no hay mucho que analizar, y pues podemos simular qué es lo que pasa al momento de tener una falla a tierra. La falla a tierra la puedo simular tanto en el primario como en el secundario y ver cómo se reparten las corrientes, ¿no? Y eso es lo que nos da el ATP. De manera más precisa, digamos, podemos determinar cuál es la corriente que va por la malla, o sea, por la resistencia a tierra, respecto a la corriente total de falla a tierra. Es decir, acá yo puedo tener una corriente de falla a tierra, y por acá se está yendo la corriente que va por la malla hacia tierra, que se drena hacia tierra y se regresa al sistema eléctrico. Entonces, me interesa saber cuál es este porcentaje de corriente respecto a la corriente de falla total. Y eso es lo que calcula el ATP. Tenemos que la corriente de falla tierra es más o menos que la corriente que drena la malla es más o menos un 33% de la corriente total de falla tierra, ¿no? Entonces, de manera más precisa podemos obtener este valor, que con los cálculos, ¿no? Ya sea haciendo una falla, digamos, en 220, o también podemos hacer el cálculo similar haciendo una falla en 22.9, ¿no? Pero acá hay que entrar un poco al concepto de corrientes de falla locales, o aportes remotos, aportes locales, y ahí habría que entrar a los diseños de sistemas de puestas a tierra, ¿no? Bien, entonces, esto es lo que finalmente obtenemos, ¿no? Que del 100% de corriente de falla, pues, la mayor parte de la corriente se va por el cable de guarda de la línea, y regresa, pues, a la fuente. Y el otro porcentaje, o sea, el 33%, se va, pues, a la malla de tierra. Es lo que drena la malla, ¿no? Entonces, esta corriente es la que se emplea, pues, para poder determinar las corrientes de toque y de paso, ¿no? Entonces, no es el 100% de la corriente. Entonces, el ATP nos ayuda a tener un valor mucho más exacto, preciso, de corriente que drena la malla para poder hacer nuestros cálculos. ¿Sí? Entonces, es otra aplicación del programa, ¿no? Es otra aplicación que podemos hacer con el programa. Bien, modelos de líneas mixtas. Esto es algo que me tocó en alguna oportunidad y era, me pidieron encontrar cuál es la impedancia, digamos, de una línea que tiene diferentes tramos, ¿no? Tiene tramos de líneas aéreas y tienes tramos de líneas subterráneas.
Entonces, ¿cómo calculas la impedancia total de todo ese circuito? O sea, la línea tiene como 8 o 9 tramos. Calcula la impedancia o determina la impedancia o las impedancias de esos circuitos. Entonces, el ATP, dentro de sus elementos, tiene digamos, un subprograma que se llama LSC, que es esta casilla de acá. Ahora la vamos a ver también en el programa. Esta casilla LSC nos permite modelar tanto líneas aéreas como líneas subterráneas, ¿no? Entonces nos permite... Las líneas aéreas no son muy complicadas de modelarlas, me parece que son mucho más sencillas que las líneas subterráneas. En las líneas aéreas, pues es muy intuitivo, tenemos para colocar la cantidad de circuitos que querramos, las resistividades, el tipo de circuito que queremos, ¿no? La cantidad de subconductores y los datos, digamos, el conductor y la ubicación geométrica de los conductores en la estructura, ¿no? Algo parecido hay en el caso de líneas subterráneas, ¿no? Hay que considerar toda la geometría del conductor, ¿no? Cómo está instalado, separaciones, etcétera, ¿no? Entre otros elementos. Y lo que pasa en el tema de líneas subterráneas es cómo funciona el aterramiento de las pantallas, ¿no? Las pantallas tienen una influencia, o cómo aterran las pantallas tienen una influencia en el valor de secuencia, en el valor de la impedancia de secuencia cero, ¿no? Porque si la línea es corta, o el tramo de líneas subterráneas es corta, pues el aterramiento de la impedancia es solo un extremo. Pero si la línea subterránea es muy larga, pues ya el aterramiento de las pantallas es mucho más complejo, ¿no? Ahí entra el bonding, el cross bonding, ¿no? Entonces empiezan a aterrar las pantallas, digamos, haciendo transposiciones, ¿no? Entonces, eso me tocó poder analizar, digamos, en un circuito y poder determinar las impedancias de todo el conjunto, ¿no? Tanto un conjunto conformado por líneas aéreas y líneas cortas y largas subterráneas, ¿no? Y eso lo podemos ver en el ATP. Vamos a verlo de manera muy rápida, antes de que nos gane el tiempo. Acá está. Bien, esto es lo que les decía, ¿no? Tenemos una línea, esta línea de 60 kilovoltios, ¿no? 14 kilómetros de línea, ¿no? Aproximadamente. Y tenemos 9 tramos. Interesante, ¿no? 9 tramos de línea, ¿no? Entre los tramos de línea, pues, tenemos el primer tramo subterráneo, un tramo aéreo, tramo subterráneo, aéreo, e inclusive era doble circuito todavía. Era una línea de doble circuito, ¿no? Y acá había, en esos tramos cortos, cuya longitud estaba en el orden de 1 kilómetro, ¿ves? Acá el primer tramo subterráneo es casi 600 metros, el segundo es 1 kilómetro, ¿no? En esos tramos cortos, de longitudes aproximadamente a 1 kilómetro, pues el aterramiento de la pantalla era pues hacia un lado nada más, ¿no? Pero cuando estuvimos viendo el último tramo de línea subterránea, que era alrededor de 5 kilómetros, pues el aterramiento de la pantalla ya era un poco más complejo. Acá era el cross-bonding, ¿no? Entonces tenías todas las pantallas, pues había que transponerlas, ¿no? Pero y finalmente lo pudimos elaborar, pudimos modelar todo eso. Acá tenemos, ese es el elemento LSC, ¿no? Este elemento LSC sirve tanto para líneas subterráneas como para líneas aéreas. Uno puede seleccionar acá lo que quiera modelar, ¿no? Acá está la línea aérea o la línea subterránea, ¿no? Uno puede modelarla como desee, ¿no? Esta primera ventana, digamos, es la que me da un vistazo general del modelo, donde yo puedo introducir la cantidad de fases que quiero, el número de conductores que quiero, la resistividad del terreno, la frecuencia a la cual va a trabajar el circuito, la longitud del circuito y el modelo típico, ¿no? Del circuito, ¿no? Y acá ya entra un poco los datos del conductor, ¿no? Entonces acá tenemos que leer un poco de teoría del conductor y de cómo se ingresan estos datos pues, al ATP, ¿no? Entonces, leyendo un poquito y analizando, se puede pues, introducir los parámetros necesarios para poder dotar al programa de la información que pueda modelar el conductor, ¿no? El cable subterráneo. Y lo mismo tenemos acá con las líneas aéreas, ¿no? Entonces acá tenemos la primera ventana que les decía es el mismo tema, ¿no? Y acá tenemos la segunda ventana que nos da pues un vistazo de cómo es la disposición de los conductores en la estructura, ¿no? Entonces acá tenemos los valores del conductor, primero,
la resistencia del conductor, y acá están los parámetros geométricos de la ubicación de los conductores en la estructura. Inclusive podemos ver, ¿no? Podemos hacer un vistazo de cómo se presentan, ¿no? Tenemos un circuito por acá y otro circuito por acá. Lo mismo podemos hacer en la línea subterránea, ¿eh? Acá podemos ver también. Acá tenemos los dos circuitos, ¿ves? Están los dos circuitos. Perfecto. Y bueno, para poder calcular la impedancia o las impedancias totales de este circuito o de este conjunto, lo único que hay que hacer es emplear el elemento line check o la subrutina line check. Seleccionamos todo lo que queramos medir, nos vamos acá, ATP, line check, y el programa ATP va a empezar a correr y a calcular las impedancias de todo el conjunto. Y nos bota una ventana inicial. Nos dice acá el programa, ¿qué es lo que deseas medir? Nos dice, ¿no? Porque al inicio tengo una serie de bornes y a la salida tengo una serie de bornes. Entonces, yo quiero medir dos circuitos, ¿no? Quiero medir el circuito 1, el circuito 1 ABC, y el circuito 2 ABC, o sea, las tres fases del primer y segundo circuito. Este tercer circuito no me interesa medir, lo voy a borrar. Y para la salida lo mismo, pues. Vamos a borrar esto de acá. Y vamos a darle que la frecuencia de trabajo es 60 Hz, ¿no? ¿Está? Y ya está. El programa me bota, digamos, como resultado me puede botar una matriz de impedancias, o me puede botar, digamos, componentes simétricas. Puede botarlas en coordenadas polares si es que lo deseo, las puede botar como valores absolutos, acá están las unidades en las cuales puedo ver las admitancias, inclusive puedo verlas en microfaradios, nanofaradios, Siemens, nanosiemens. Puedo ver también, digamos, o valores totales o valores por longitud, ¿no? O por kilómetro, ¿no? Sabemos que la longitud de la línea es 14 kilómetros, entonces, en ese caso, pues, me va a dar los valores por kilómetro. Ya está por kilómetro, digamos. Y de esa manera uno puede calcular, pues, los parámetros de líneas mixtas, ¿no? Es lo que en este caso nos pidieron. Muy bien. Vamos a seguir avanzando entonces. Inducciones debido a líneas. Este es un tema muy particular que en una oportunidad nos pidieron, ¿no? Entonces teníamos el siguiente caso. El problema que nos plantearon era el siguiente, ¿no? Tenemos líneas de 220 kilovoltios que necesitan ser modificadas. Y al ser modificadas, pues se están acercando demasiado a una tubería de agua. Esta es la tubería de agua, ¿ya? Y lo que pasaba era que en alrededor, más o menos 2.5 kilómetros, había mucho paralelismo entre esta tubería de agua y estas líneas que habían sido reubicadas. Eran dos líneas, ¿no? Entonces, en algunos casos, la tubería de agua aparecía al medio de las dos estructuras y en algunos casos aparecía al costado. Entonces nos pidieron determinar cómo influye en operación normal la inducción de las líneas sobre la tubería de agua y cómo influye ante una falla tierra, digamos, si es que hay o no hay, digamos, corriente circulante en la tubería o alguna tensión peligrosa que pueda afectar a alguna persona u operario que se acerque y toque, digamos, la tubería. Entonces, esa era la incógnita, ¿no? Entonces, para eso, pues, usamos el elemento LSC nuevamente, ¿no? Que nos permite modelar, pues, líneas, y a la tubería lo modelamos como un conductor de un rayo muy grande. Esta es la tubería. De esa forma la modelamos. Entonces, acá tenemos, digamos, todo el circuito, ¿no? Acá están los 2.5 kilómetros, ¿no? Modelados en diferentes tramos porque justamente por cada tramo la separación entre el conductor, entre las estructuras, digamos, de la línea y la tubería era diferente. Entonces, por eso se modeló por diferentes tramos. Bien, y lo que obtuvimos fue lo siguiente, ¿no? Entonces pudimos ver que, primero que lo que analizamos fue la tensión inducida, ¿no? Ante operación normal de la línea, pues la tensión que se inducía, digamos,
en la tubería era mínima y debajo, digamos, del valor permisible, digamos, por el estándar, ¿no? Entonces era muy bajo el valor de tensión, entonces no había necesidad de hacer mayor análisis. El segundo análisis que nos tocó evaluar era qué pasa durante una falla tierra. Entonces, durante una falla tierra, pues, tenemos tensiones y tenemos corrientes, ¿no? Entonces pudimos chequear que las tensiones eran las que se disparaban más, ¿no? Las tensiones, durante una falla tierra, las tensiones inducidas en la tubería estaban llegando cerca a valores pico, en este caso son valores pico, cercanos a los kilovoltios, a 1 kilovoltio, o a los 1000 voltios, ¿no? En algunos casos superaban los 1000 voltios. Entonces lo comparamos con la soportabilidad, digamos, de una persona a un valor de tensión durante un determinado tiempo, ¿no? Esa es una ecuación que nos da la IEEE 80, ¿no? 2013. Entonces, comparado con eso, pues, pudimos analizar de que, así sean unos 1000 voltios en un primer instante, pues, la soportabilidad de la persona estaba por encima, digamos, de las tensiones que pudiesen aparecer en ese instante. Entonces, con esos dos análisis, pues, no tuvimos mayor inconveniente en darle, digamos, seguridad y respuesta a nuestro cliente de que no había ningún problema por inducción, ya sea en condiciones normales o condiciones de falla tierra, durante la operación de la línea, y que no haya riesgo alguno para alguna persona que pueda tocar o estar, digamos, cercana a la tubería. Muy bien. Entonces vamos a empezar a ver ahora unos elementos un poquito más complejos, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver primero lo que son interruptores y el TRD, ¿no? Vamos a ver después energizaciones, recierres, vamos a ir avanzando de pocos. Vamos a ver cómo nos va. Bien. Creo que estoy avanzando rápido, me parece. Lo primero que hay que conocer acá es que el TRD en interruptores es la respuesta que nos da el sistema ante la apertura del interruptor. Bien, o sea, el interruptor, cuando ya sea se apertura una línea o se apertura algún reactor, ¿no es cierto? Entonces, el interruptor abre sus contactos, ¿no es cierto? Abre sus contactos y el interior de la cámara del interruptor empieza a recuperar aislamiento. Entonces, el SF6, que estaba a cierta temperatura, estaba sometido a arco y todo, empieza a recuperar aislamiento cuando los contactos del interruptor se separan. Bien, pero eso pasa dentro del interruptor. Ahora falta la respuesta del sistema a ese evento. El sistema eléctrico también tiene una respuesta. El sistema eléctrico da como respuesta una sobretensión en bornes del interruptor, ¿no? Entonces, en bornes del interruptor se generan sobretensiones, ¿no? Y lo que hay que hacer es comparar esta sobretensión que genera el sistema eléctrico con la recuperación del aislamiento o de la aislación en el interior de la cámara del interruptor. Y lo que tiene que pasar para que no exista reencendido de arco, digamos, es que la recuperación del aislamiento en la cámara del interruptor sea mayor o más rápida que la sobretensión que te genera el sistema, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que analizar. Y eso es el TRB, ¿no? Y ahora, para analizar el TRB también hay normas, hay estándares, ¿no? El estándar del interruptor, el estándar IEC 62271-100, nos da diversas curvas de TRB para diferentes valores de corriente nominal o de corriente de falla nominal. Nos da curvas cuando la corriente de falla nominal es el 30% de la corriente nominal del interruptor, o es el 60%, o es el 100%, ¿no? O inclusive hasta el 10%, hay curvas para el 10%. Mientras menor sea la corriente de falla con la cual estoy analizando el TRB, pues la curva de TRB del interruptor va a ser mucho mayor, ¿no? La curva de recuperación del aislamiento del interruptor va a ser mayor, va a ser mejor todavía, ¿no? Claro, en nuestro sistema, pues, a no ser que tengas interruptores cercanos a la subestación, interruptores cercanos a centros de generación, donde tienes mucha generación, por ejemplo, Chilca, si es que estás lejos de esos centros, pues las corrientes de falla en 220 kilovoltios, 500 kilovoltios, están alrededor de los 10 kiloamperios, de menos, ¿no? Entonces, las curvas usuales para analizar TRB en esos casos son las T10, las T30, usualmente, ¿no? Las T30 son las que usualmente se emplean. ¿Bien? Entonces, ese es el objetivo de análisis de TRB.
Y usualmente se hacen con análisis con líneas, ¿no? Aperturas de líneas, ¿no? Se simula primero una falla a tierra y posterior apertura del interruptor. Y se analiza cuál la respuesta del sistema, digamos, o se analiza la sobretensión que se genera en bornes del interruptor, en ambos bornes, y se compara con las curvas estándares, ¿no? Se supone que esas curvas estándares son curvas de fabricación del interruptor, el interruptor o el equipo que compremos las cumple, así que está bien, digamos, compararlas con esas curvas de recuperación de aislamiento. Y eso es lo que tenemos acá. Acá, por ejemplo, tenemos una respuesta del sistema. Vamos a verlo con el ATP mejor. Vamos a verlo directamente con el... Muy bien. Acá tenemos el programa. Bueno, aquí ya está modelada la línea, digamos. Es una línea más de unos 180 kilómetros de largo, ¿no? Acá estamos modelando una falla tierra, ¿no? Se está cerrando el circuito, digamos acá, una falla tierra con una resistencia de 5 ohmios, ¿no? Y posterior liberación de la falla, digamos, por el interruptor. La fase en falla es la fase A, y el interruptor justamente está aperturando su fase A. ¿No es cierto? Está aperturándolo en 0.11 segundos, ¿no? La falla se está dando en 0.05 segundos, ¿no? En 50 milisegundos se está dando la falla tierra, y el interruptor está aperturando en 110 milisegundos, ¿no? Acá está justamente. Y vamos a ver cómo se comporta el sistema y la sobretensión que nos da en bornes del interruptor, ¿no? Estamos midiendo la sobretensión con esto de acá. Tensión en bornes del interruptor. Ya hemos corrido el programa, vamos a hacerlo nuevamente. Y vamos a graficar, a ver qué es lo que pasa. Bien, entonces tenemos la tensión en el interruptor. Vamos a ver la tensión en la fase A. Acá está. Esta es la respuesta del sistema. El sistema se comporta de esta forma cuando aperturamos la línea después de tener una falla. Esta curva que se presenta acá, que es la sobretensión que aparece en bornes del interruptor, hay que compararla con la curva del estándar de fabricación del interruptor, ¿no es cierto? Y la vamos a comparar con una curva primero completa, como si la falla tierra sea igual a la corriente nominal del interruptor. Esa curva se llama T100. Y ya está. Podemos ver acá de que si empleo esta curva, cuando se apertura, digamos, el interruptor tiene el aislamiento dentro del interruptor empieza a recuperar en función a la curva roja. Pero el sistema también empieza a recuperar aislamiento. Empieza, digamos, a generar una sobretensión en bornes del interruptor. Y en algún momento, en este punto, el sistema le gana al interruptor. Por lo tanto, a partir de ese punto empieza a haber reencendido de arco dentro del interruptor y por lo tanto desgaste de las boquillas y toderas, ¿no? Entonces esto es lo que se quiere evitar. Esto es lo que se debe evitar, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede evitar? Pues lo primero que hay que hacer es analizar qué curva de TRB estoy usando. Si en este caso emplear la curva T100, digamos, para hacer mi análisis, ¿es correcto o no? Porque la curva T100 es cuando la falla, digamos, con la cual estoy haciendo mi análisis, la corriente de falla tierra con la cual hago mi análisis está en el orden de los 40 kiloamperios, que sería la corriente nominal del interruptor. En este caso la corriente de falla no está ni siquiera cerca de los 40 kiloamperios. Vamos a chequearlo. Acá está la corriente de falla. Está en el orden de los 10 kiloamperios pico todavía. Pico, ¿no? Entonces tranquilamente puede emplear un T10, un T30, ¿no? Vamos a emplear un T30. Y si empleo un T30, pues esta es la curva nueva de recuperación del aislamiento del interruptor. Y esta es la respuesta del sistema. Entonces podemos ver que el interruptor recupera aislamiento más rápido que el sistema eléctrico, ¿no? Por lo tanto, no tendría inconveniente, digamos, de reencendidos de arco. Ahora, ¿qué pasaría
si no tuviese otra más que emplear esta curva. Y estoy acá, no puedo hacer nada más. Digamos que la corriente de falla es del orden de los 30, 40 kiloamperios y me corresponde emplear esta curva. Hay elementos que nos ayudan a mitigar, digamos, el TRB. Entre ellos están los condensadores. Muchas veces los condensadores nos ayudan a poder disminuir la respuesta del sistema. Vamos a ver rápidamente. En la presentación hay unos ejemplos, me parece, ¿no? Podemos emplear condensadores o resistencias de precipitación. Los condensadores, sus valores típicos de condensadores en interruptores están en el orden de los 1600 picofarads. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a colocarle un condensador de ese valor. A ver qué pasa con el sistema. Vamos a ver. La curva azul es la respuesta del sistema ante la apertura del circuito. Le he puesto un condensador en paralelo a la cámara del interruptor y vamos a ver qué es lo que pasa. Oh, interesante, ¿no? Interesante. Ahora la curva azul, que es la respuesta del sistema, se ve más atenuada, ¿no? Por lo tanto, ya no tengo problemas de TRB. Por lo tanto, se cumple la teoría, ¿no? Se cumple de que empleando capacitancias paralelas a las cámaras de interrupción de los interruptores, pues se pueden mitigar los resentidos de arco, ¿no es cierto? Por TRB. Muy bien. Interesante, ¿no? Muy bien, vamos a seguir avanzando. Luego tenemos energización de transformadores. Vamos a avanzar un poquito rápido acá, porque si no el tiempo no nos va a alcanzar. En energización de transformadores, ¿no? Cuando uno energiza un transformador, especialmente transformadores en muy alta tensión y de gran potencia, pues la corriente inrush es alta comparada con, vamos a decirlo así, ¿no? Es tan alta que te genera caídas de tensión muy fuertes que hacen que te disparen elementos de protección sacando cargas aledañas o cargas importantes aledañas al transformador. Estas cargas muy sensibles pueden ser cargas de minas, pueden dispararte relés de mínima tensión, ¿no? Y pueden sacar cargas importantes, como les mencionaba, teniendo pérdidas económicas para alguna instalación. Para mitigar el fenómeno de la corriente inrush, pues hay diversos, hay algunos elementos que se pueden emplear. Primero que el modelo, digamos, en ATP del transformador clásico hace uso de un modelo BST o BSTran. Es un modelo que te permite emplear transformadores de 2 o de 3 devanados, ¿no? Con configuraciones diferentes, pueden ser de autotransformador o transformador, y te permite meter o incluir dentro de esos parámetros los ensayos de las pruebas, ¿no? De los test reports, ¿no? Ya sea de ensayo de cortocircuito o de circuito abierto, ¿no? Y te permite inclusive colocar un ramal externo que te simula la magnetización del núcleo, ¿no? Para poder evaluar justamente la corriente inrush. Bien, eso es lo que se ha modelado acá, digamos, con el ATP. Bien, y lo que se quiere hacer acá es lo siguiente, pues, ¿no? Entonces vamos a evaluar qué es lo que pasa si energizamos este transformador. Este no es un transformador pequeño, es un transformador conectado a 500 kilovoltios. Es un transformador de 600 MVA, ¿no? Es un transformador importante, uno de los más grandes que hay en el sistema eléctrico. Entonces, vamos a energizarlo. Inclusive acá hay algo particular, ¿no? Muy rápido, tocamos esto. Tenemos dos transformadores de 600 MVA, dos autotransformadores de 600 MVA, conectados, digamos, metidos en la misma subestación y que trabajan en paralelo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a energizar primero uno y vamos a ver qué pasa. Si es que lo energizo con un cierre tripolar, sin considerar nada, la mala, cerramos el circuito, el interruptor, y vemos qué es lo que pasa con el transformador, qué es lo que pasa con la corriente inrush. Y luego vamos a ver los elementos de mitigación de la corriente de inrush, ¿no? Que pueden ser resistencias de penalización y finalmente el mando sincronizado, ¿no? Entonces, si yo no empleo un cierre controlado, si empleo un cierre tripolar, la corriente, digamos, de arranque, la corriente de inrush del transformador es alta, ¿no? Están alrededor de los 2000 amperios.
Lo que ha pasado es que justamente estas corrientes hacen que se generen muchos armónicos en las señales de tensión, ¿ya? Y generan muchas caídas de tensión también en los circuitos o barras aledañas, haciendo que se disparen algunas protecciones, ¿no? Entonces, es necesario mitigar esas corrientes inrush. Muy bien. Lo siguiente que podemos hacer es emplear un cierre no controlado, igual, ¿no? Un cierre tripolar, similar al anterior, pero con una resistencia de preinserción. Una resistencia de preinserción es un elemento que va conectado en paralelo a la cámara del interruptor. Y durante el cierre, la resistencia pues cierra primero y después cierra el circuito principal o el circuito de la cámara. Y ante la apertura, lo primero que abre es el circuito principal y después el circuito de la resistencia. En este caso, al emplear resistencias de preinserción en un cierre no controlado, pues se mitiga bastante la corriente de inrush, ¿no? Anteriormente era de 2.9 PU, la corriente de arranque del transformador, y ahora pues estamos hablando de 1.5 PU. Ya ha bajado bastante, ¿no? De 2000 amperios que era inicialmente, ya hemos bajado a 1000 amperios más o menos, ¿no? Pero emplear, digamos, una resistencia de preinserción puede ser adecuado, pero también presenta elementos adicionales, digamos, en el interruptor que hacen que lo encarezca, ¿no? Actualmente tenemos otros elementos, que son los mandos sincronizados, que son elementos que toman las señales o los parámetros aledaños al interruptor, ya sea señal de corriente o señal de tensión, antes de la maniobra, y después de la maniobra para poder hacer algún afín o ajuste en sus parámetros, con lo cual podemos garantizar un cierre en los momentos exactos, digamos, de tal forma que las corrientes inrush sean lo más o muy, muy pequeñas, que no afecten, digamos, al sistema eléctrico, ¿no? Eso es lo que podemos lograr con los equipos de mando sincronizado. Y esto es lo que pasa. Este es un cierre controlado, ¿no? Donde primero se cierra un polo en el momento adecuado y posteriormente se cierran los otros polos en el momento adecuado también, no en cualquier momento. El mando sincronizado le dice por polo, a cada uno de los polos del interruptor le dice, el polo A cierra en este momento, el polo B y el polo C cierran en este instante, ni antes ni después. Y eso nos da como resultado, pues, tener casi nada de armónicos, digamos, en las señales de tensión, y casi nada de corriente inrush, ¿no? Una corriente parásita está acá, ¿no? No es nada, ¿no? Y eso es a lo que se quiere llegar, ¿no? Ahora, acá hay un fenómeno adicional que no está digamos, en la presentación, pero se los voy a comentar. Teniendo dos transformadores en la subestación, al energizar uno, pues no pasa nada, energizas uno y el otro está desconectado. El problema viene cuando energizas el segundo estando el primero energizado. Y ahí se presenta el fenómeno de simpatía si es que los cierres no son controlados, ¿no? Acá con mayor razón, emplear mando sincronizado es lo más adecuado para eliminar también ese fenómeno de simpatía en transformadores. En condensadores. Pues en condensadores es lo mismo, ¿no? Al condensador, al energizarlo, pues se generan corrientes inrush de condensadores y se generan sobretensiones, ¿no? Esas altas corrientes, pues generan desgaste en las boquillas de los interruptores y hay necesidad de un mayor mantenimiento, ¿no? Por eso también es importante controlar el cierre en los circuitos de condensadores. Se evalúa si es que se necesita controlar. Y para esto también el ATP nos ayuda muchísimo, ¿no? Tenemos un circuito de condensadores asociado a un SBC, ¿no? Entonces vamos a ver una simulación muy sencilla de cómo se comportan las señales de tensión y corriente cuando energizo esos filtros, esos filtros del SBC, que son básicamente condensadores, ¿no? Entonces, si es que no controlo el cierre, si es que yo no controlo el cierre, pues tengo altas señales de corriente, ¿no? Y tengo sobretensiones también. Entonces, acá lo adecuado sería controlar también el cierre del interruptor para que elija el momento adecuado por polo, digamos, de tal forma que estas señales de corriente y tensión sean lo mínima posible, ¿no? Lo mínimo posible para el sistema. Que genere menor impacto en el sistema eléctrico. Creo que por acá lo tengo también. Vamos a ver.
El cierre tripolar está acá, sin tener control del cierre, ¿no? Vamos a ver el cierre con mando controlado. Lo que vamos a ver ahorita son las señales de... Nos interesa ver... Vamos a ver las corrientes primero, ¿sí? Bastante bajas, ¿no? Anteriormente teníamos 12 kiloamperios, ahora tenemos 6 kiloamperios de corriente, ¿no? Bastante bajas, digamos casi a la mitad de los valores anteriores, ¿no? Cercanos a los valores de corriente nominal del condensador o de los filtros, y las señales de tensión también deberían estar en ese orden, ¿no? Muy poca distorsión, ¿no? Estas señales inclusive están cubiertas por el mismo aislamiento nominal de los equipos, así que no habría problema, ¿no? Entonces esa es la ventaja de emplear mando sincronizado muchas veces, ¿no? Nos genera o nos mitiga bastante el efecto de una maniobra en las señales de corriente y tensión. En reactores, la preocupación es la apertura. Y es que los interruptores están diseñados para aperturar altas corrientes de falla, ¿no? Del orden de los cientos de amperios, ¿no? O que en el orden de los kiloamperios, ¿no? Pero muchas veces tenemos alta tensión, muy alta tensión, y tenemos valores pequeños de corriente, de tamaño de reactores, ¿no? De potencia de reactores. Y eso hace que la apertura del reactor, pues, sea con corrientes del orden de los 50 amperios, 100 amperios. Y esas pequeñas corrientes inductivas hacen que se generen sobretensiones tanto en los bornes del interruptor como en el aislamiento del reactor, ¿no? Y eso hace que muchas veces puedan haber problemas de aislamiento en el mismo reactor, o puedan haber reencendidos de arco en el interruptor. Entonces, lo que se quiere hacer es evaluar eso, ¿no? Evaluar qué es lo que pasa, si es que realmente se da reencendidos de arco o no, al aperturar pequeñas corrientes inductivas, ¿no? Y eso es lo que se quiere lograr con estos análisis, ¿no? El análisis es mucho más profundo, pues hay que considerar, en este caso, mucho las capacitancias propias, digamos, de los interruptores, que juegan un papel muy importante, digamos, en el análisis, así como las capacitancias propias de los bujes, o las capacitancias propias de los reactores, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, reactores de 50 MW que son megavar, que son muy pequeños, digamos, conectados a barras de 500 kilovoltios, pues, efectivamente, si no consideramos mando sincronizado, tenemos problemas de TRB y problemas de reencendido, ¿no? Y lo que se quiere lograr es, pues, que esto no haya. El mando sincronizado lo que hace en estos casos es lograr que los interruptores tengan una distancia entre contactos, digamos, de arco, lo suficiente para poder ganar suficiente aislamiento y evitar estos reencendidos, ¿no? Mientras mayor sea el valor de la potencia del reactor, pues estos reencendidos son menos probables, ¿no? El problema se da cuando las potencias son muy pequeñas, ¿no? Y estos tipos de potencias de 50 megavar existen realmente en el sistema eléctrico ahorita, ¿no? Hay reactores de 50, 75, 100 megavar operando en subestaciones de 500 kilovoltios, ¿no? Es un tema que sería interesante ver si es que actualmente están presentando algún problema por pérdida de aislamiento o por reencendidos. Muy bien. Y ahora nos toca ver la energización y recierre de líneas de transmisión. En las líneas de transmisión, pues, se dan esos dos fenómenos, ¿no? Una línea puede ser energizada en vacío, ¿no es cierto? Cuando yo quiero energizar una línea y conectar estaciones, pues las energizo en sus tres polos, ¿no? En sus tres circuitos, en sus tres fases. Energizo a un cierre tripolar, digamos, en uno de los extremos, y cierro en el otro extremo, y uno las estaciones, ¿no? Pero también tenemos los fenómenos de recierre, que básicamente se dan cuando hay una falla tierra, digamos, y yo necesito liberar fallas, necesito liberar esa falla para poder hacer posteriormente un recierre exitoso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un cierre tripolar con un extremo abierto te genera sobretensiones de un tipo, de un valor, de una magnitud,
Y un recierre también te genera sobretensiones que pueden ser muchas veces de magnitudes superiores a las conexiones o a los cierres tripulares. Porque los recierres, lo que sucede es que cuando yo aperturo intempestivamente una línea o una de las fases, pues esa fase que ha sido liberada se queda con una carga atrapada, una carga capacitiva, por efecto del acoplamiento de las fases sanas con la fase en falla, ¿no es cierto? Hay una carga atrapada ahí, y esa carga no se extingue al momento de aperturar, digamos, la línea. Entonces, esa carga demora en extinguirse y muchas veces tenemos que hacer el cierre posterior, digamos, ante una falla en los 500, 600 milisegundos posteriores a la apertura de la línea o de la fase en falla. Entonces, la línea o la fase en falla cierra con una carga o con un valor de carga atrapada y se genera pues una sobretensión, que muchas veces, como les digo, es de magnitud mayor a las sobretensiones que se generan por conexiones de líneas de transmisión. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Bien, vamos a ver, tenemos acá una línea de 220 y tenemos pues la energización de la línea. Vamos a verlo con el ATP. Va a ser bastante más interesante. Muy bien, lo que voy a hacer acá es evaluar, pues, vamos a energizar esta línea de acá, ¿no? Vamos a energizarla desde este extremo. Bien, y teniendo este extremo, que es en el lado de esta subestación, con el interruptor abierto, y vamos a medir las sobretensiones en este extremo de la línea, haciendo un cierre o energización desde este lado. Vamos a ver cómo se comportan las sobretensiones. Vamos a graficarlas. Muy bien. Este extremo vamos a ver cómo se llama. Se llama X011. Muy bien, y estas son las sobretensiones que se presentan en este extremo, ¿no? Se presentan sobretensiones del orden de los casi 400 kilovoltios, ¿no? La tensión nominal de este sistema es 220 kilovoltios fase, ¿no? Fase tierra y pico es un poco menos, ¿no? Pero ya hay sobretensiones importantes, ¿no? Entonces, estas sobretensiones son las que se deberían considerar para hacer una selección adecuada del aislamiento de la línea de transmisión, ¿no? O sea, sabemos que cuando diseñamos estas líneas se están considerando este tipo de maniobras y sobretensiones que se generan por esas maniobras para el aislamiento de la línea, o cómo las estamos diseñando, ¿no? Lo posterior que vamos a hacer es un recierre. Vamos a ver un recierre ahora. Por acá hay un recierre. Y vamos a ver cómo se comportan las sobretensiones. Acá tengo recierres. Si tiene una falla tierra, digamos, y un recierre acá. Vamos a ver cómo se comporta. Vamos a evaluar ese punto. Interesante, ¿no? Miren qué es lo que pasa acá. A ver. Yo tengo mi línea trabajando de manera normal. En este punto se produce, digamos, una falla tierra y se produce una distorsión, digamos, de las señales de corriente, de las señales de tensión. Y acá está la fase A con una carga que ha sido atrapada en ese momento, ¿no? Por efecto de la inducción de las otras líneas, ¿no? Y yo, después de, digamos, de que tengo esa carga atrapada, voy a cerrar el interruptor. Voy a cerrar el interruptor y debido a ese cierre con esa carga atrapada, pues se genera esa sobretensión, ¿no? Es una sobretensión más elevada, ¿no? Entonces, esta sobretensión, pues, es la que también se debe considerar, digamos,
dentro del análisis de aislamiento de la línea, ¿no? Evaluar esta sobretensión y ver si es que mi línea está preparada para este tipo de maniobras, digamos, o si es que necesito incrementar el aislamiento de las cadenas, distancias, etcétera, ¿no? De eso se trata, ¿no? Los resierres te generan muchas veces sobretensiones mayores a las conexiones. Y para mitigar, digamos, estos fenómenos, pues se puede emplear dos elementos, básicamente. Se pueden emplear resistencias de preinserción, con lo cual se mitiga, digamos, la sobretensión que se pueda generar, o también puedes emplear mando sincronizado, ¿no? Para poder encontrar el momento exacto del cierre que te genere menor valor de sobretensión en el sistema. ¿Mm? Vamos a ver ya el resumen, ¿no? Esa es una conexión que te genera, digamos, este valor de sobretensión, empleando, digamos, de resistencias de preinserción, pues se ve que se mitiga realmente las sobretensiones, se mitigan bastante, y pueden emplear también mando sincronizado, ¿no? También ayuda bastante, ¿no? Ahora, quiero hacer muy rápido estos dos últimos temas, que son, a mí es lo que yo considero un poquito más interesante, ¿no? Para analizar. Y ya entrando, o rescatando, digamos, el tema de maniobras en línea, pues se puede entrar un poco a lo que es aislamiento en líneas de transmisión, ¿no? Y cómo emplear, digamos, las simulaciones de energizaciones y reconexiones para poder hacer una adecuada selección del aislamiento en las líneas de transmisión siguiendo el estándar 671, ¿no? Entonces el estándar es claro, ¿no? El estándar nos dice, lo primero que tienes que hacer es determinar las sobretensiones representativas, después aplicarle los factores de coordinación, determinar sus tensiones, sobretensiones requeridas, y seleccionas pues tu aislamiento normalizado, ¿no? En el caso de equipos, si pasamos a esas etapas, ¿no? En el caso de líneas, como no hay equipos, nos quedamos en el cálculo de tensiones requeridas. Bien, entonces, el estándar nos dice que para sobretensiones de maniobras hay que partir de esta gráfica. El problema es que esta gráfica, que proviene del mismo estándar, digamos, y ha sido desarrollada en base a diversas experiencias y simulaciones de diversos tipos de líneas, de diferentes longitudes, diferentes tensiones, pues no es tan fácil encontrar un valor adecuado de sobretensión, y en todo caso, si uno selecciona un valor, siempre está pues la duda por algún revisor, supervisor, de que sea el valor más adecuado. Entonces, para eso se emplean mejor simulaciones. En este caso hacemos simulaciones estadísticas, ¿no? El ATP tiene herramientas para evaluar simulaciones estadísticas, tiene interruptores estadísticos que nos permite en un rango de tiempo hacer 10, 100, 200 energizaciones, maniobras, de tal manera de obtener toda una gráfica o volumen o bolsa, digamos, de valores de sobretensiones para poder encontrar una estadística a partir de esos valores de sobretensiones, ¿no? El ATP nos permite hacer ese trabajo empleando interruptores estadísticos, ¿no? Vamos a mirarlo rápidamente. Pues me gustaría entrar también al tema del backflashover. Bien, estos son los interruptores estadísticos del ATP. Entonces, con estos interruptores lo que vamos a hacer es, vamos a realizar un cierre monofásico, un recierre monofásico en una de las fases, y vamos a medir las tensiones fase y fase tierra en el otro extremo. Y vamos a ver qué pasa. La idea es mostrarle qué es lo que puede hacer el ATP para poder seleccionar adecuadamente el aislamiento de las líneas de transmisión. Estamos corriendo el programa. En este caso se emplean simulaciones estadísticas, como les decía, y las simulaciones estadísticas tienen un setting, ¿no? El setting está acá. Vamos acá, switches. Bien, acá le damos el número de simulaciones. Pueden emplearse, el ATP tiene dos tipos de interruptores para estos casos. Tiene interruptores estadísticos e interruptores sistemáticos. Los estadísticos son los que emplean dentro de un rango de tiempo energizaciones en cualquier momento, digamos, que el programa seleccione. Los interruptores sistemáticos van, digamos, a partir de un periodo de tiempo, y a partir de un paso, pues empiezan a incrementarse ese paso, y la maniobra del interruptor se hace en cada uno de esos pasos, digamos, que hemos seleccionado, ¿no? Es más continuo.
El estadístico no. El estadístico puede ser, digamos, en cualquier momento de ese periodo de tiempo que yo seleccione. Luego tenemos una cantidad de maniobras que yo quiero realizar. Pueden ser 100, pueden ser 200. En este caso, por facilidad, los he hecho en 20 maniobras, ¿no? Los demás son valores por defecto. ¿Bien? El tema va en cómo encontrar los valores de simulación, ¿no? Porque son valores estadísticos y que no están ploteados, ¿no? Acá no hay valores, acá van a aparecer solo curvas, ¿no? ¿Cómo encuentro esos valores de simulación? Porque he hecho 20 maniobras, y de las 20 maniobras yo quiero que el programa me diga cuáles son las estadísticas de esas 20 maniobras. Y la idea es que esas 20 maniobras reemplacen esta gráfica. Esta gráfica representan las sobretensiones con una probabilidad del 2% de ser superadas, ¿no? Y lo mismo quiero encontrar yo a partir de las maniobras estadísticas que he realizado y encontrar, pues, esa sobretensión con esa probabilidad del 2% de ser superada. Para eso nos vamos acá, a ATP, nos vamos a View List File. Agrandamos esto y nos vamos hasta abajo. Si se dan cuenta, si seguimos viendo el archivo, acá podemos encontrar todas las simulaciones que hay. La primera maniobra. Disculpe, no está compartiendo, ingeniero. A ver, dame un segundo. Ya. ¿Se vio cuando entré a este archivo? No, no sale de frente el text editor. Bien, vamos a verlo nuevamente. Vamos a... Bien, vamos a ver. Ya, ahí estoy compartiendo nuevamente, ¿no? Entonces, les decía que las simulaciones, la idea es encontrar, pues, la estadística resultado de estas simulaciones. Pueden ver el ATP allí, ¿no? Sí, sí se ve el ATP. La idea es entrar acá, a ATP, a esta librería, y buscar esta opción, View List File. Y acá encontramos un archivo que nos muestra todas lo que el programa ha hecho. Y nos vamos hasta abajo. Vamos hasta abajo, hasta abajo. Y acá encontramos, inclusive, si revisamos el archivo, puedes encontrar las maniobras que se han hecho, ¿no? La primera maniobra, la segunda maniobra, y los resultados de cada maniobra, inclusive, ¿no? Nosotros hemos hecho 20 maniobras, así que deberían haber solo 20 maniobras o 20 energizaciones, ¿no? Si ponemos acá 200, aparecen las 200 allí. Y lo que tenemos inicialmente, pues, es la fase A. Estamos viendo tensiones o sobretensiones fase tierra y fase-fase. Lo primero que nos va a mostrar son las sobretensiones fase tierra. De la fase A, de las 20 maniobras. Acá están los valores estadísticos de esas 20 maniobras que se han hecho para la fase A, los resultados en la fase B y los resultados en la fase C. Y finalmente nos brinda un resumen. Agarra las 3 fases y las mete, digamos, en una sola bolsa y nos brinda el siguiente resumen de las sobretensiones fase tierra. Y acá está. Tenemos una media y tenemos una desviación estándar. Entonces esto se compara o se comporta con una campana de Gauss. Con la campana de Gauss, pues a partir de la media y de la desviación estándar, yo puedo calcular la sobretensión cuyo valor no excede el 2%, ¿no es cierto?, de los valores de sobretensión, ¿no? Entonces ya se puede, digamos, obviar esta gráfica y de frente poder determinar mediante simulaciones estadísticas el valor de este valor de V2, que justamente es lo que les decía, ¿no? La sobretensión con la probabilidad de superar un 2%, ¿no? Bien, y justamente es este valor el que nos permite poder desarrollar, pues, todos los demás pasos que nos brinda el procedimiento de la norma 671, ¿no? Y poder determinar el aislamiento más adecuado para las líneas de transmisión. ¿Bien? Ahora, como, digamos, corolario, digamos, puedo comentarles lo siguiente. Haciendo evaluación de maniobras o aislamiento para maniobras en líneas de transmisión, uno puede emplear, digamos, diversos elementos para controlar las maniobras y poder reducir
estas sobretensiones y poder tener un mejor aislamiento en las líneas de transmisión, ¿no? Puede emplear para rayos a mitad de las líneas, puede emplear mando sincronizado, puede emplear resistencias de preinserción, diversos elementos de tal forma que el aislamiento pueda reducirse o pueda optimizarse, ¿no es cierto? Obteniendo un beneficio económico para su proyecto. Esto se hace, digamos, en un diseño más desarrollado. Y finalmente quiero hablarles del back flashover, ¿no? Creo que con ajustes vamos a llegar. El back flashover es lo siguiente. Descargas atmosféricas en zonas con niveles isoceráunicos altos, pues siempre van a haber. Y si es que tenemos una línea por allí, van a caer siempre en la línea. Estos impactos de rayo pueden caer tanto en tres lugares. Pueden caer en el cable de guarda, pueden caer en la fase, o pueden caer en el terreno aledaño a la torre, o a la línea. Bien. Usualmente, en líneas de transmisión de alta tensión, 220 kilovoltios, 138 kilovoltios, ¿no? Cuando la descarga atmosférica cae, digamos, cercana a la estructura, no pasa nada. Las tensiones inducidas son muy pequeñas para hacer un flameo en las cadenas de aisladores. Estas líneas también se diseñan para que cuando la descarga atmosférica caiga en la fase, la sobretensión que se genera no supere el aislamiento de la cadena. De tal manera de que en la selección del aislamiento de la cadena y el apantallamiento se selecciona para que las descargas que puedan caer, digamos, en las fases, generen ondas de tensiones muy pequeñas, mínimas. El problema viene cuando la descarga atmosférica cae en el cable de guarda. En el cable de guarda pueden caer ondas de rayo de diferentes valores de amplitud. Pueden caer ondas de rayo de 10 kiloamperios, 20 kiloamperios, 30, 40, 100, 200 kiloamperios. Mientras más alta sea la amplitud de la corriente de rayo, más probabilidad hay de que se produzca un flameo en la cadena, y por lo tanto se produzca el back flashover. ¿Qué es el back flashover? Es el flameo o la ruptura del aislamiento alrededor de la cadena producida por una descarga atmosférica de un valor suficientemente alto, de tal forma de que la sobretensión que se genera entre la estructura debido a la descarga atmosférica y la fase rompe el aislamiento de la cadena. Se rompe el aislamiento de la cadena y se genera un contorneo alrededor de la cadena. Entonces se rompe el aislamiento y ese contorneo trae como consecuencia o produce una siguiente falla tierra, una falla tierra. Bien, entonces la idea de esta simulación es poder determinar pues cuál es la corriente de rayo mínima que te produce back flashover y qué se puede hacer para mitigar. Bien, y eso es lo que hemos hecho acá. Acá hemos modelado pues unas estructuras doble terna de una línea de transmisión en 138 kilovoltios, si no me equivoco. Bien, y hemos modelado pues una corriente de rayo. Las estructuras o la torre se modela como impedancias y las cadenas se pueden modelar como elementos de seccionadores controlados por tensión. Bien, entonces hemos determinado que con 40 kiloamperios se produce back flashover. Y eso es lo que vamos a ver en una simulación. Bien, este es el resultado de la simulación. Lo vamos a ver también luego en el ETP muy rápido. Con 40 kiloamperios pues se produce back flashover. Medimos las tensiones alrededor de las cadenas y podemos visualizar que en las fases B de ambas ternas la tensión se va a cero. Y cuando la tensión se va a cero, eso quiere decir que hay circulación de corriente a través de la cadena y por lo tanto hay back flashover. Bien. Para mitigar el back flashover se pueden emplear pararrayos. Y justamente en la simulación vamos a ver que colocando pararrayos en esas dos fases, en estas dos que tienen problemas de back flashover o de flameo, colocando pararrayos, pues las sobretensiones en la cadena nunca se va a cero, ¿no? Mantienen un valor que es igual al valor o a la tensión residual del pararrayos, y pues no se produce este fenómeno de back flashover y no hay posterior falla tierra ni recierre monofásico que pueda haber o interrupción posible de la línea, ¿no? Eso es lo que se ha modelado en este caso. Vamos a verlo rapidito. Acá está. Muy bien. Acá tenemos el modelo. Y esto es lo que les mostraba. Tenemos el valor de la corriente de rayo,
Ahora, la corriente de rayo, pues, modelarla tiene también sus detalles, ¿no? No es solo emplear una corriente de rayo y ya, ¿no? La corriente de rayo tiene sus particularidades, esa forma de onda tiene sus particularidades, tiene un tiempo de subida, tiene un tiempo de bajada, todo eso hay que saber modelarlo para obtener un resultado adecuado, ¿no? Igual, estas impedancias también se modelan, ¿no? En función a la longitud de la torre, la geometría de la torre. Las cadenas, que en este caso son seccionadores controlados por tensión, también hay que saber modelarlas. En este caso es muy sencillo, ¿no? Pues se coloca la tensión a la cual la cadena va a cerrar, el seccionador va a cerrar, ¿no? Se pueden emplear modelos más complejos, pero el resultado muchas veces no cambia, ¿no? Es bastante similar. Las puestas a tierra también puedes emplear elementos finitos, elementos, digamos, de parámetros distribuidos para obtener un mejor resultado. Bien, entonces vamos a simular rápidamente esto. Y acá tenemos vamos a medir las tensiones en las cadenas. Vamos a medir en una sola de las fases, y es lo que les mostraba, ¿no? Justamente la fase B es en donde se produce una ruptura del aislamiento de la cadena, pues la tensión se está yendo en un punto a cero. Se rompe el aislamiento de la cadena y se va a cero la tensión y empieza a circular corriente alrededor de la cadena, ¿no? Y vamos a ver cómo la mitigamos. Le ponemos acá un pararrayos, pues. Este pararrayos es un pararrayos seleccionado para ese tipo de tensión. Vamos a refrescar esto. Miren la curva roja, ¿sí? Va a cambiar. ¿Ven? Las sobretensiones que se generan alrededor de la cadena de la fase B se ven limitadas ya por la tensión residual de pararrayos. La tensión residual de pararrayos corta, pues, el frente de onda, que viene como resultado del impacto de rayo, y evita, pues, que haya un flameo alrededor de la cadena, ¿no? Y esto es un análisis que se hace torre por torre, ¿no? Entonces, en una línea muy larga, muy extensa, se evalúa, pues, qué estructuras tienen este problema, si el problema es de la puesta a tierra, si que se puede mejorar o no la puesta a tierra, y finalmente la opción, en caso ya no se pueda hacer nada con el sistema de puesta a tierra, pues es colocar pararrayos y se evalúa si es que van en todas las fases o en alguna de las fases nada más, ¿no? Muy bien, eso era lo que les quería mostrar, chicos, esto es todo lo que les tengo en la presentación. De seguro hay infinidad de fenómenos transitorios que pueden revisar, y la idea es que este programa, primero que es gratuito, les ayuda mucho a poder entender estos fenómenos físicos transitorios y aprender también, ¿no? Aprender y evaluar, ¿no? Y quizá pues a poder enterarse un poquito más de cómo funciona el sistema eléctrico, ¿no? Y los fenómenos que se muestran en él, ¿no? Bien, espero que les haya gustado la charla. Y nada, eso sería todo, ¿no? ¿Este software me sirve entonces para dimensionar proyectos eléctricos de cualquier índole? Este software, sí, puedes emplear para cualquier tipo de proyecto, ¿bien? Pero recuerda que este software es para transitorios, básicamente, ¿no? Entonces, si tú quieres modelar o evaluar algún fenómeno de estado estacionario, pues este programa o este software no te va a ayudar mucho. Si quieres evaluar fenómenos transitorios, pues este programa me parece el más adecuado. ¿Qué daños físicos en el TC ocasiona una saturación? Ah, muy bien. Lo peor que puede pasar en el TC es que empiece a quemarse, a derretirse, o inclusive hasta explotar, ¿no? El TC está definido para una potencia. Perdón, a ver. La saturación en el TC no debe de impactar, no debe de provocar mayor problema en el TC. El problema es que la corriente que tú quieres reflejar del primario al secundario no va a ser la misma, ¿no? Si es que en el primario tienes, por ejemplo, 100 y el TC está saturado, pues en el secundario no vas a tener 100 como respuesta o espejo, digamos, del primario, sino vas a tener por ahí 80, 70, 50, ¿no? No vas a tener una medida real de lo que tú esperas. Lo que te mencionaba del derretimiento, explosión, inclusive de los transformadores de corriente, eso es más para el burden, ¿no? Cuando un TC está muy cargado, digamos, más allá de su capacidad nominal, ¿no? Me había equivocado. Este software, ¿qué tipo de estudios eléctricos me ayuda a realizar en generadores, subestaciones y líneas de transmisión?
¿Y qué diferencias encuentro con el PLC-CAT? El PLC-CAT es un software que no he manejado realmente. Entiendo que también es para análisis de transitorios, pero tiene un entorno muy diferente al ATP. Me parece que es así. El ATP es el entorno que les he mostrado, y básicamente ambos me parece que son para análisis de transitorios, tanto en cualquier elemento de un sistema eléctrico de potencia, ya sean subestaciones, generadores, líneas, y todo lo que podemos encontrar allí, ¿no? Inclusive si quisieras analizar la misma cadena de una línea de transmisión, digamos, también puedes evaluarlo. Ya depende, digamos, de la creatividad de uno, qué es lo que quiere analizar. Pero recordemos que es para análisis de transitorios, básicamente.